Hola, Denita, ¿cómo te va? Hola Eddie, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Visitándoles a todos los hermanos de la iglesia y como te dije, tenía muchas ganas de venir a visitarte hoy con una pequeña preocupación. Más que todo preguntarte, me dio curiosidad, ¿por qué no te vi las últimas dos campañas evangelísticas que tuvimos en el centro? Pues sinceramente no he podido porque no me siento bien espiritualmente como para ir. He dejado muy de lado la oración y yo siento que no estoy bien. Ah, entiendo. Entonces, el hecho de dejar la oración te hizo sentir menos espiritualmente bien con Dios y por ende no te sientes preparada y lista para la campaña de evangelización, ¿no es cierto? Sí, así es, porque de lo contrario sí hubiera ido. Tú sabes que asisto a casi todas las reuniones de la iglesia o actividades, pero esta vez sí no me siento bien espiritualmente. En algún libro de la Biblia, en Jonás, en algún momento, pasó que Dios le dijo a él que también le pidió que vaya a predicar el Evangelio a una nación. Y él primero sintió en su corazón y no querer hacerlo, se alejó. Quizá no estaba o bien con Dios o sus cosas personales no le dejaron que vaya a predicar. Pero algo sucedió, un pez se lo tragó, estaba en una barca. Los otros marineros se dieron cuenta que por culpa de él estaba una tormenta en medio de la barca, lo echaron al mar y un pez que Dios tenía preparado lo tragó y él tuvo que estar 3 días y 3 noches por esa falta de predisposición. Sí, sí, he leído esa historia y realmente es impactante porque es increíble cómo un pez se va a tragar a una persona y a los 3 días va a salir, ¿no? Pero tampoco me siento tanto como Jonás, sinceramente no me siento tanto como Jonás, porque no me siento tan desolada de como él sí estaba. Mira, tomemos en cuenta un par de cosas. La Biblia dice que Dios ya tenía preparado el pez que le iba a tragar a Jonás. Entonces nos damos cuenta que Jonás aún no había dicho que no, aún no había huido a esa responsabilidad de predicar, pero Dios ya tenía un pez. Y quizá en nuestro caso como cristianos, de alguna manera Dios tiene preparado algo para cuando nosotros empecemos con esa desobediencia a no hacer. Porque el no orar, el estar mal espiritualmente, el dejar de predicar el Evangelio que es nuestro deber, hace que nos empecemos a alejar de Dios. Y una vez que empezamos a alejarnos de Él, van a venir muchas cosas. En el caso de Jonás, para él reaccionar, tuvo que ser tragado por un pez, tuvo que estar en medio de una tormenta y de tantas cosas. Quizá ni tú y yo no hemos pasado por tormentas así o de estar de esa manera como Jonás, pero si seguimos de esa manera en un declive espiritual, descendiendo espiritualmente, quizá tengamos que tocar fondo como Jonás para recién darnos cuenta de aquello. Solamente Jonás oró después que fue tragado por ese pez. Antes de eso, Jonás no había orado. Después de que sucedió eso, cuando Jonás estaba en el vientre del pez, como tú dices, él sí, muy desolado, y empezó a orar. Y no quisiera personalmente, como hermano y como amigo, que ni tú ni yo lleguemos a ese extremo para darnos cuenta la importancia realmente que tiene estar cerca de Dios y entender su voluntad. Sí, entiendo. Bien dicen de que cuando uno está en la peor situación, cuando vienen problemas, es cuando uno busca a Dios. Y por medio de eso la oración. Veo que es muy importante, pero bueno, para mí, por lo menos yo oro antes de cada comida, pero sé que no es suficiente, pues porque yo sé que la oración es una manera de comunicarse con Dios más directamente. Pero sí, tienes mucha razón y gracias por hacérmelo ver también. Claro, más que todo es para que como cristianos prevengamos el hecho de tener que llegar hasta el fondo para darnos cuenta de que aún en el fondo va a estar Dios, pero démonos cuenta de que Dios está cuando estamos bien y estar siempre con Él en comunión para entender su voluntad. Y la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio y como gracias a la predicación de Jonás se salvó una ciudad, quizá cuando tengamos las campañas evangelísticas nosotros salgamos y quizá más de un alma se gane y eso va a ser muy glorioso para Dios. Sí, la verdad es que sí, de verdad. Gracias por abrirme más los ojos y yo sé que tengo que acercarme más a Dios por medio de la oración y es realmente una tarea que como cristianos debemos tener. De verdad, gracias también por la visita. A ti, Dianita. Cuídate. Chao. Gracias, igual, cuídate.